Buenas tardes, soy Fran Martínez, psicólogo y coach, y con la conferencia de hoy quiero hacer una introducción o una presentación del curso Motivación al máximo nivel que vamos a impartir aquí en el Club de Amigos de Intereconomía varios viernes a partir del 25 de septiembre. Mi relación con el grupo Intereconomía se inicia en enero de este año, cuando empecé a colaborar con José Javier Esparza, periodista y escritor, en el telediario de Intereconomía Televisión de la mañana. Todos los miércoles fuimos desarrollando algún tema de interés relacionado con el crecimiento personal, con la sociedad o con el mundo de la empresa. Los programas están en mi canal de YouTube y cualquiera de los presentes que me quiera solicitar los enlaces me escribe un email y se los envío con mucho gusto. ¿Por qué necesitamos una motivación al máximo nivel? Porque en estos momentos, para que los jóvenes encuentren trabajo, los universitarios puedan desarrollar una profesión, opositar, que los profesionales, los pequeños empresarios puedan seguir adelante con sus proyectos, reinventarse, en fin, para poder continuar con nuestra vida, con nuestros proyectos personales y profesionales, necesitamos una motivación a prueba de desaliento, a prueba de todas las dificultades. Y ese tipo de motivación, que yo la denomino motivación al máximo nivel, es la que entrenan y desarrollan todos los deportistas de élite. ¿Por qué? Porque el compromiso con el éxito es tan grande que si no logran el oro, el récord o la meta que se hayan determinado al principio de su temporada deportiva, la vida se acaba, no tiene sentido. Es decir, para un deportista de élite, toda su energía, toda su concentración va orientada al logro que ha determinado conseguir. Y ese compromiso, ese orientar toda la energía y focalizarla en la adquisición de una meta, en la adquisición de un proyecto, en la adquisición del éxito, del logro, el conseguir eso que se desea y se visualiza en la mente, es esta intensidad motivacional la que necesitamos para conseguir que todo eso que deseamos hacer lo podamos lograr hacer. Y ahora quiero hacer una pregunta a todos los presentes. De todos los que están aquí, ¿quién quiere lograr conseguir algo? ¿Quién quiere y desea lograr un objetivo importante para él mismo? Bueno, veo muchos brazos alzados, eso está muy bien. Pero voy a matizar la pregunta. En realidad, lo que quiero saber es qué parte de vosotros, de cada uno de los que están aquí sentados, quiere lograr conseguir. ¿Qué quiero decir con parte? Me refiero a qué nivel de nuestra estructura personal es el que quiere lograr. ¿Es el cuerpo? ¿Es la emoción? ¿Es la mente? ¿Es el ego? ¿Es el espíritu? ¿Qué parte de nosotros es la que genera el impulso de ir hacia el logro y la consecución? Clarifico esto. Nuestra personalidad tiene distintos niveles y cada uno de ellos tiene unas necesidades y unos deseos. Voy a comenzar con el cuerpo físico porque así será más fácil de entender. El cuerpo físico tiene una necesidad clara, que es la de vivir, sobrevivir, existir, ser. Y para eso manifiesta unos deseos que son muy básicos: comer, beber, nutrirse, dormir, abrigarse, descansar. Todos son deseos físicos y materiales cuya satisfacción va a permitir que el cuerpo siga viviendo. Todo esto, si lo tuviéramos que resumir en un concepto, diríamos que el cuerpo necesita el alimento y que dentro del concepto de nutriente alimento está pues, la comida, el agua, el oxígeno, la energía vital, todos los elementos necesarios que el cuerpo demanda para poder seguir adelante con su vida biológica. La comida. En el momento que tenemos hambre, vemos esto y surge en nosotros
el deseo de comer, el deseo de ir a un restaurante, de comprar alimentos, de cocinarlos, de comerlos. El deseo de comer es claro y evidente cuando llevamos varias horas haciendo deporte, haciendo ejercicio o simplemente que llevamos muchas horas sin comer. El hambre se siente profundamente en el cuerpo y entendemos que o satisfacemos ese deseo o vamos a sufrir. Pero sigamos. La parte emocional, la parte afectiva, todo lo que tiene que ver con el amor, el sentimiento, el pertenecer al grupo, son necesidades básicas humanas muy importantes. Pero hay algo en nosotros, en nuestra dimensión emocional y afectiva, que necesita nutrirse de emociones y de sentimientos. Y por eso siempre estamos ahí en la necesidad de sentir alegría, de amor, de expresar emociones, a veces deseos, sentimientos, pero también recibir el amor de los demás. Tenemos deseos afectivos. ¿Por qué? Porque todas estas emociones, todos estos estados sentimentales son el nutriente básico que ayuda a vivir y a desarrollar nuestra dimensión emocional y afectiva. Esta diapositiva de una pareja explica muy bien esto. Cuando estamos cerca de la persona que queremos, nos emocionamos y su amor, su comprensión, nos llega profundamente al corazón. Lo llamamos felicidad, pero en realidad es la satisfacción que experimentamos cuando sentimos que esa necesidad afectiva es cubierta por esa persona que nos quiere. Y también cuando amamos nos llenamos de un rango de vibraciones que llamamos emoción, amor, que nos hace sentir completos. Y todas estas emociones y sentimientos son lo que nos nutre. Por lo tanto, cuando experimentamos un vacío emocional, cuando estamos en la soledad, cuando una persona que queremos nos abandona o tenemos un conflicto con ella, en ese desespero, en esa soledad hay un vacío, que es muy semejante al que siente el cuerpo cuando está ante el ayuno de no comer. El ayuno afectivo es la soledad y se siente muy mal. Por eso, para llenar eso, que es un nutriente básico de la personalidad humana, necesitamos relacionarnos con los demás y recibir ese nutriente emocional y afectivo que las personas nos pueden proporcionar. Y cuando no tenemos amor, la fuerza motivacional de buscar a alguien que nos quiera es muy fuerte. E incluso en el deseo de protección. Las madres, cuando están cuidando a un hijo, si alguien va a hacer daño a su hijo, despliegan una energía tremenda, mucha fuerza muscular, muchos gritos, una intención de protección muy fuerte. Entonces, todo lo que tiene que ver con la emoción, el amor, las necesidades profundas de la persona despliegan una fuerza de deseo muy intensa. La mente. La mente también se nutre de información. Vamos a verlo más claro. Las necesidades básicas de la mente es saber, comprender. ¿Por qué? Porque la mente necesita entender cómo funciona el mundo, el tener una teoría de la realidad, el desarrollar una buena cosmovisión de las cosas. Por eso, el deseo profundo de la mente lleva a buscar el conocimiento, a buscar información, la curiosidad, podríamos decir, que es esa fuerza motivacional básica de la propia mente, los deseos intelectuales. Entonces, la necesidad de saber, de comprender, nos lleva a buscar la información y esta información es lo que nos nutre a nivel mental. Cuando un investigador, un científico o una persona inteligente se encuentra ante algo que lo desconcierta, por ejemplo, este antropólogo que descubrió esta huella humana en un estrato correspondiente hace unos 200 millones de años en Sudáfrica, pues lo normal es que se quede perplejo, porque la altitud del ser humano o del homínido correspondiente a este pie, que este pie mide casi 1 metro, sería de 7 metros y medio de altura. Y ante esto, claro, un científico diría, esto no cuadra con lo que sabemos de la teoría de la evolución. Esto rompe toda
sí, todas las teorías que tenemos del origen del hombre, que se puede situar hace 3, 4, 5, 6 millones de años, pero hace 200 y tan grande, bueno, pues ante esto, ante una ruptura de esquemas, la mente empezaría a hacerse preguntas como esto es verdad, esto es mentira, esto es un truco, o habrá más indicios de este tipo de huellas en otras partes del mundo. Lo que está claro es que la mente necesita saber para comprender. Luego tenemos el nivel del ego. El ego es donde está nuestra individualidad, nuestro ser, lo que somos como identidad, nuestra individualidad, ser individuo. Entonces, ¿qué necesidad tiene la persona, el yo? Primero ser, lograr poder y luego usar este poder para liderar a otros. Por eso los deseos básicos del ego es el tener autoestima, autoconfianza y luego ya orientarse a la fama, al éxito, a la riqueza, a la ambición de poder. Todos estos deseos personales catapultan al ego sobre el resto de sus congéneres. Por eso la fuerza motriz que genera el afán de éxito, el deseo de riqueza, son grandes fuerzas motivacionales del ego. Esto es muy claro en el mundo del deporte. Un deportista, cuando se ha entrenado muy duramente y al final logra la victoria, como este ciclista en una etapa del Tour, lo que se experimenta es un verdadero éxtasis. ¿Por qué? Porque se libera una energía emocional contenida, de autocontrol, de disciplina, de esfuerzo, y al final de todo, al final de la competición, el triunfo. Todos los deportistas que suben al podio y reciben una medalla olímpica de un campeonato del mundo dentro de su especialidad, experimentan este éxtasis. Y eso que se experimenta va a ser un recuerdo muy positivo que va a hacer que estos deportistas quieran repetir la experiencia y hagan lo imposible para seguir entrenando y seguir luchando por el triunfo. Y lo que se experimenta ahí no está relacionado con el dinero, es una emoción distinta, es la liberación de algo tremendo. Solamente cuando un deportista ha experimentado el triunfo, puede entender lo que otro deportista siente cuando logra también el triunfo. Es decir, solamente los campeones saben entre ellos lo que sienten. Aquí tenemos un ejemplo artístico con Madonna, cómo esta mujer se ha comprometido a lograr el triunfo en el mundo artístico, lo ha conseguido en la música y en todos los shows que realiza por todo el mundo. Y en la parte de la izquierda, Donald Trump, el constructor de Nueva York, muy impetuoso, muy original, muy creativo, un personaje singular, pero que ha hecho fortuna después de haberse arruinado bastantes veces, generalmente coincidiendo con algún divorcio. Pero este hombre tiene una orientación al triunfo personal y una orientación al éxito tremenda y siempre tiene en su mente la idea clara de que él tiene que estar arriba y que todo lo que él haga lleve el sello de calidad y de excelencia. Estos son ejemplos de triunfadores, de personas que a través de la fuerza motivacional del ego han llegado lejos. Pero hay más. Hay otro nivel dentro de nuestra estructura personal que está relacionada con la transpersonalidad. Yo lo llamo el yo transpersonal o también el ser profundo, el yo profundo espiritual. Es la dimensión más sublime dentro de la estructura personal humana. ¿Qué necesidad tiene? Crear. Es decir, cuando el individuo ha logrado desarrollar bien su cuerpo y lo domina, tiene un desarrollo afectivo, ha desarrollado su mente y tiene un ego fuerte, la lógica evolutiva conduce a la conciencia del sí mismo. Y cuando se conecta o el ego se abre a la presencia de este ser profundo, de este yo transpersonal, surge la necesidad inevitable de crear. Y ahí el deseo es de autorrealización en un sentido espiritual y surge también el deseo de servir. Cuando digo servir no es ir a las casas a limpiar el suelo con una fregona, es el servicio a la sociedad.
Cada persona, de acuerdo a su estructura personal y su singularidad, su tipo psicológico, tiene una necesidad de crear algo. Puede ser un libro, una escultura, puede generar una idea política, puede ser un invento, puede ser un nuevo plan de entrenamiento deportivo. Dependiendo de la profesión y del tipo psicológico de la persona, cuando se llega a conectar con esta dimensión transpersonal, surge la necesidad de crear, de liberar el potencial creador. Esto lo podemos denominar autorrealización. Bueno, lo que está claro es que las personas necesitan transmitir algo, y este deseo espiritual ya correspondería a personas de un desarrollo profundo y que ya se acercan a una conciencia superior. En la literatura esotérica lo llaman los aspirantes, pero en realidad podríamos definir que es el estado en el cual el ser humano empieza a mostrar sus primeros signos de madurez y de desarrollo. Un ejemplo de una persona que está en ese nivel sería la de la abadesa cisterciense del Cister, Hildegard von Bingen, una mujer interesantísima, con una vida maravillosa, que fue abadesa de un convento. Era científica porque investigó mucho sobre la medicina y sobre todo la medicina natural de su época, estudiando las propiedades de las plantas, componía música, llevaba la economía de su convento, mantenía negociaciones con la iglesia y con los poderosos para conseguir subvenciones o ayudas económicas para su comunidad, y al mismo tiempo pues también tenía visiones, era profeta. Una mujer muy completa que manifiesta perfectamente ese grado de búsqueda del ser profundo y de cómo cuando se obtienen ciertas habilidades o cierta claridad mental, todo eso se pone al servicio de la sociedad humana. Visión es una película que refleja muy bien la biografía de esta mujer, Hildegard von Bingen, y si a alguien le interesa verla, que me escriba y que me pida el enlace de descarga, que se lo envío con mucho gusto. Pregunta clave. Y ya preguntando a todos los presentes, ¿quién desea el éxito en nuestra estructura personal? Esto es clave, saber si la motivación que tenemos para el logro surge de un instinto físico, de nuestra parte afectiva emocional, de la mente, del ego, del yo, o de un nivel superior nuestro. Voy a poner un ejemplo. Muchos jóvenes quieren luchar, estudiar, trabajar, ganar dinero, pero a lo mejor la motivación es simplemente conquistar a una chica guapa o a un chico guapo. Es decir, que la pulsión hacia el éxito vendría de un deseo sexual o de relación afectiva. Otros lo que realmente sienten es la necesidad de tener el éxito, de ganar dinero para tener una buena casa o cuidar de las necesidades de su familia. Y puede haber alguno que simplemente lo material le dé absolutamente igual porque es un científico y lo único que quiere es desarrollar una investigación para encontrar la explicación de tal o cual cosa. O la de un inventor que tiene en su cabeza los planos, la idea de un invento genial y está desesperado porque quiere que eso se materialice y se pueda usar para el beneficio de la sociedad. Determinar de dónde surge, de qué nivel de nuestra personalidad surge la fuerza del deseo es determinante para poder desarrollar una motivación orientada al logro y sobre todo para no autoengañarnos. Aquí en este esquema vamos a ver perfectamente cómo el ser humano puede clasificarse en distintos niveles de desarrollo, en distintos tipos psicológicos. Vamos a hablar más de niveles de desarrollo, de niveles de ser. Tenemos personas que están muy orientadas a una identificación con los instintos del cuerpo físico. Es el tipo instintivo. Son personas que orientados a la acción, a hacer cosas con las manos y que sobre todo son felices pues cuando beben, comen, descansan bien, duermen, fornican, hacen deporte. Es decir, cuando dan satisfacción
a todas las necesidades y deseos de su cuerpo físico. De estos hay muchos en el mundo. A nivel emocional vemos otro tipo, el de las personas orientadas a las relaciones humanas y sociales. Son personas que necesitan interrelacionarse, sentir, amar, sentir que las personas los aprecian, ellos apreciar a otros, comunicarse, hablar. Son las personas más sociales. Y la fuerza motivacional sobre todo va a surgir de esa necesidad de relación. Por tener un amigo o tener pareja, estas personas harían lo que fuera. El tipo mental. Estas personas lo que buscan es el conocimiento. Y también son muy buenas organizadoras y les gusta administrar. Buenos funcionarios podrían ser. Entonces un tipo racional, ¿qué busca? Pues quiere el conocimiento. Entonces todo lo que sea saber cosas, aprender, organizar, aplicar el conocimiento, ahí es donde van a desplegar su fuerza motivacional. Si los ponemos en una situación, pues como es una discoteca un fin de semana y les decimos, venga, a ver si haces amigos aquí en la discoteca, seguramente estas personas saldrán corriendo. En cambio, al instintivo o al emocional les encantaría esa situación. Y el tipo psicológico del líder, sobre todo son personas que la motivación les empuja a realizar proyectos. Estas personas se sienten bien porque se notan fuertes, tienen claro lo que quieren, son asertivas y sobre todo quieren dirigir a otros. ¿Hacia dónde? Hacia la realización de sus propios proyectos. Claro que sí. Estas personas vienen a hacer cosas, sobre todo cosas que les catapulten al éxito. Y luego el tipo más transpersonal correspondería a de los espiritualistas, las personas filantrópicas. Estos están orientados a la sabiduría perenne, a las religiones, la filosofía, el esoterismo, y de alguna forma sienten la necesidad de ayudar a la sociedad, a la humanidad y al planeta. Por lo tanto, sabiendo que hay distintos niveles de personalidad, cada uno de nosotros debería de mirar dentro de sí para saber qué parte de él es la que tira hacia el éxito o la que desea el logro, si es el cuerpo, si es la parte emocional, la mente, el ego o el yo profundo. Y luego también tenemos que entender que de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo personal y nuestro tipo psicológico, pues así va a ser nuestro tipo de motivación. Bueno, todos los tipos psicológicos, indistintamente del nivel de desarrollo de las personas y de dónde surja la fuerza del deseo que activa la motivación a la acción, a nivel psiconeurofisiológico, los mecanismos implicados son los mismos. Por lo tanto, vamos a echarles un vistazo. Tenemos un corte central, sagital del cerebro, y vamos a fijarnos en lo siguiente. Cuando satisfacemos una necesidad o un deseo, es decir, cuando hacemos algo que nos produce un bienestar o un placer, activamos un punto dentro del tronco cerebral, en la base del cerebro, que se llama área ventral tegmental. Ahí es donde se origina todo un cableado de neuronas, un cableado nervioso, que corresponde al sistema dopaminérgico mesolímbico. Básicamente, en pocas palabras, es el sistema neurológico de la motivación o de la recompensa. Entonces, cada vez que sentimos un placer que corresponde a la satisfacción de una necesidad o de un deseo, se activa esta área, la área ventral tegmental, y pasa lo siguiente. Sale un cableado que va a esta zona de la base frontal del cerebro que se llama núcleo accumbens. Cuando se estimula, se liberan una serie de sustancias químicas como el GABA, que es un ansiolítico, la serotonina, que produce un estado de ánimo relajado, alegre. Es una especie de estado entre alegría, serenidad y bienestar. Las famosas encefalinas, que producen cierto éxtasis interno,
Y todas estas sustancias serían las drogas que el cerebro libera como recompensa química ante eso que hemos hecho y que nos ha producido placer. Paralelamente, a la vez, sale otro ramal hacia este punto, que es la amígdala, una estructura que muchos denominan como cerebro emocional. Ahí está la memoria de todas las experiencias emocionales que nos han afectado a lo largo de la vida. Y cuando satisfacemos una necesidad o un deseo profundo, el estímulo de esta estructura de la amígdala produce un estado emocional de alegría, de felicidad, de éxtasis. Todo esto supondría la recompensa emocional que el cerebro libera o pone en marcha para que nosotros nos encontremos bien después de haber hecho eso que ha satisfecho una necesidad profunda. Además, sale todo un cableado de esta área, el área ventral tegmental, hacia los lóbulos prefrontales, el área de la frente, para entendernos, que es donde nosotros tenemos la consciencia racional, es donde somos conscientes de que somos nosotros mismos y ahí nos damos cuenta de que nos encontramos bien y de que somos felices porque hemos hecho eso que hemos hecho y nos estamos encontrando muy bien. Esta es la recompensa psicológica o personal. Entonces, ¿qué ocurre? Resumiendo, que cada vez que hacemos algo que nos hace sentir bien, nuestro cerebro nos recompensa a nivel químico, a nivel emocional y a nivel cognitivo personal. Y este es el mecanismo de la motivación. Deseamos hacer, experimentar o conseguir aquello que nos hace sentir bien. Por ejemplo, hemos comido un plato exquisito en un restaurante. Nos ha gustado muchísimo lo bien condimentado que estaba, el vino, el ambiente. ¿Qué ocurre? Pues lo normal es que si nos ha gustado ese restaurante o esos platos, deseemos volver. Esa misma tarde no, porque estamos haciendo la digestión, pero dentro de unos días, cuando nos volvamos a tener hambre y queramos disfrutar de una buena compañía, vamos a sentir la necesidad de volver a acudir a este restaurante. Entonces la motivación de coger un coche, desplazarse a un sitio, a un pueblo, a un barrio, ir a buscar la persona con la que queremos ir, en fin, todo ese esfuerzo que hay que hacer para poder llegar a ese restaurante y disfrutar de ese plato, todo ese esfuerzo lo afrontamos gracias a la motivación de volver a repetir esa experiencia de placer. Entonces, una vez que hemos hecho algo que nos ha hecho sentir bien a nivel físico, emocional, mental o personal, tendemos a querer repetir esa experiencia. Y este es el mecanismo de la motivación, que es básicamente el mismo de las drogas, o de la adicción al tabaco, de la adicción a la cocaína o la adicción a los hidratos de carbono o a la comida. Bueno, entonces, el deseo de repetir la experiencia es lo que nos empuja, nos motiva a realizar una acción orientada al logro. ¿Qué logro? Pues el volver a hacer todo eso que tenemos que hacer para conseguir el objetivo de comer, de conquistar a la chica, de culminar unos estudios, de tener éxito en un examen, lo que sea que nosotros deseemos. Y todo esto, indistintamente de que esta fuerza motriz, de que este deseo surja del ego, de la mente, de la parte emocional o del cuerpo físico. Es decir, que nuestra fuerza motivacional puede salir de cualquier nivel de la estructura personal y cuando esa fuerza se pone en marcha es lo que nos empuja a conseguir eso que queremos conseguir. Y lo queremos conseguir para experimentar un bienestar, un placer, una satisfacción. Pero ¿qué ocurre si cuando nuestro deseo es muy intenso? Como en el caso de los deportistas de élite. Un deportista de élite, claro, quiere ganar, por ejemplo, la medalla de oro de su especialidad en la Olimpiada en los Juegos Olímpicos o en un campeonato del mundo de su especialidad. Sí, lo desea, pero los deportistas, para mantener el nivel de su motivación en los entrenamientos, en los duros entrenamientos diarios,
tienen que visualizar su éxito, visualizar que llegan al podio, visualizar la fama, visualizar el logro. ¿Por qué? Porque eso provoca esa recompensa química, emocional y psicológica que hemos visto antes. Entonces, cuando un deportista de élite o cualquier persona desea con mucha intensidad algo, ¿qué se desencadena en nuestro cerebro? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues que ahí, desde la estructura que se llama amígdala, en el primer circulito amarillo empezando por la derecha, ¿qué pasa? Pues tenemos esto, que aquí, que es donde está toda la estructura de la amígdala, se estimula otro centro neural o neurológico que está en la base, en el tronco cerebral, que es el locus ceruleus, lugar azul. Hemos visto antes que cuando tenemos la satisfacción emocional, la amígdala se estimula profundamente por el sistema motivacional o dopaminérgico. Se estimula muy intensamente, perfecto, y se libera un estado de éxtasis, de emoción, nos ponemos como locos, muy exultantes. Pero cuando llegamos a ese nivel de éxtasis, de emoción intensa, claro, sale este ramal y estimula este núcleo. Y este núcleo corresponde a la base del sistema noradrenérgico activador. Es la palanca neurológica que dinamizaría todo el encéfalo. En el momento que sentimos una emoción muy fuerte, un deseo muy fuerte de placer, de logro, de felicidad, a partir de este locus ceruleus se empiezan a liberar toda una serie de impulsos neuronales, de impulsos nerviosos a todas las áreas del cerebro. Y esto va a provocar la estimulación de todo el encéfalo, aumentando la motricidad, el metabolismo, el tono vital del cuerpo, el tono anímico, la creatividad mental y sobre todo la asertividad del individuo, de la persona. Y lo vamos a ver paso a paso. Lo primero, estos ramales van hacia abajo por la médula espinal, son las neuronas motoras. Entonces, cuando llegamos a un estado de fuerte motivación, toda la transmisión nerviosa a los músculos del cuerpo aumenta el tono, es muy intensa, por lo tanto disponemos de más fuerza a la hora de mover nuestros músculos. Se estimula también el cerebelo, lo que quiere decir que los reflejos y todo lo que es la psicomotricidad se activa tremendamente. Luego este ramal que va hacia la parte central del cerebro, hacia el tálamo, va a estimular sobre todo los sentidos. El tálamo es como un filtro, una centralita de todos los inputs, de toda la información sensorial que llega al cerebro por parte de la vista, del oído, sobre todo del tacto, de estos tres sentidos. Y del gusto, pero sobre todo vista, oído y tacto. Y el tálamo lo que hace es aumentar o disminuir la señal dependiendo del estado fisiológico del cerebro. En un estado de emoción intensa, sobre todo de deseo intenso, el umbral de transmisión nerviosa baja y la señal visual, auditiva y táctil que recibimos del cuerpo se amplifica. Por lo tanto, nuestros sentidos funcionan muchísimo mejor. La amígdala otra vez se vuelve a estimular y se va creando ahí una especie de bucle, y eso es lo que va a aumentar nuestro tono anímico, nuestro tono vital, nuestro ímpetu, y es de ahí de donde va a salir esa fuerza que muchos dicen, entre comillas, por cojones o por ovarios, ¿no? Sacar los machos, en el sentido de sacar esa fuerza interior que hay dentro de nosotros. Bueno, pues este ímpetu a la acción surge de esta estimulación intensa de la amígdala, que cuando llega a niveles muy altos puede ser incluso agresiva, muy agresiva. Y luego ya en general todo el córtex cerebral también se estimula, con lo cual todas las áreas cerebrales empiezan a interconexionarse, a tener un dinamismo mayor y se activa la memoria, la capacidad asociativa de la mente, y empezamos a trabajar con todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido y sobre todo la capacidad asociativa de la mente
y todos los mecanismos neurológicos y cognitivos que nos van a permitir pensar al máximo rendimiento, por lo tanto a ser muy creativos y sobre todo tener el ímpetu para vislumbrar planes, ideas, proyectos y elaborar todos los pasos, sí, todo el plan estratégico para que eso que estamos vislumbrando como un logro apetecible y deseable a medio plazo o largo plazo, bueno, pues que nos encaminemos hacia ello para lograrlo y ser felices. En el fondo, todo esto es el mecanismo de la motivación orientada a objetivos. Y si nos hemos dado cuenta, toda esta estimulación del cerebro se provoca cuando hay un deseo muy intenso de logro, siendo el deseo emocional la palanca neurológica que va a poner en marcha todo el potencial que tenemos latente a nivel físico, emocional, mental y a nivel personal en el sentido de la asertividad. Conclusión. El deseo intenso por lograr un objetivo X es lo que acciona la palanca emocional que va a estimular la vitalidad y la motricidad corporal, el tono anímico y la motivación, el pensamiento y la creatividad mental, el poder de acción personal y, muy importante, la visión de proyecto personal y profesional. Solamente cuando el cerebro tiene un metabolismo activo y funciona con una gran intensidad es cuando el individuo es capaz de vislumbrar a futuro alguna idea o proyecto. Y es en este estado donde se desarrolla la creatividad personal. Bien, y ahora tenemos que ver la diferencia que hay entre disciplina y motivación, que no es lo mismo, parece pero no es lo mismo. La disciplina está muy relacionada con la voluntad, que no es otra cosa que hacer lo que es necesario hacer cuando se tiene que hacer, aunque no queramos hacerlo. Tenemos que emplear nuestra voluntad para autoimponernos. La disciplina militar sería un ejemplo de esto, como sometiéndonos a un entrenamiento, ya sea impuesto externamente o autoimpuesto, podemos conseguir hacer cosas que muchas veces no nos apetece hacer. En la disciplina, el yo se impone a la mente, a las emociones y al cuerpo físico para dirigirlos a una meta, a esa meta que queremos conseguir, ya sea un entrenamiento deportivo, conseguir el éxito en una oposición, etc. Hay una meta, hay un logro que hay que conseguir, pero tenemos que desarrollar esa disciplina que la sentimos como un trabajo, un esfuerzo y siempre estando la voluntad detrás. Suena un poco como autoobligación, autorrepresión, dominio de sí mismo, pero bueno, en el deporte se habla mucho de esa disciplina. Y por otra parte, la motivación está más relacionada con el deseo, que implicaría hacer lo que es necesario hacer, cuando se tiene que hacer, pero en este caso porque queremos hacerlo, porque nos apetece, porque nos gusta. Aquí tenemos el ejemplo de una atleta paralímpica norteamericana, Aimee Mullins, y bueno, ya vemos que no tiene pies. Y a pesar de ello, ha hecho deporte, ha sido modelo, es actriz. La limitación de no tener pies no ha supuesto un hándicap tan terrible que no pueda autorrealizarse como persona, pero el deseo de seguir adelante ha puesto en marcha todos sus mecanismos motivacionales y esta mujer está consiguiendo muchísimas cosas en su vida. La clave de la motivación es que el deseo de logro es lo que estimula el cuerpo, el ánimo, la ambición y la asertividad para dirigirlos a la meta, hacia ese logro o éxito que estamos deseando conseguir. Cada uno el suyo, por supuesto. Entonces nos damos cuenta que la disciplina está más relacionada con la voluntad, el trabajo, la exigencia, el dolor. Suena a dolor, a sufrir, a esforzarse. Y en cambio, cuando hay motivación, las cosas van fluidas, son placenteras, se disfruta con lo que hace. Esta chica que hemos visto sin pies va corriendo por la playa, tiene que hacer un esfuerzo, pero está disfrutando. En cambio, el soldado
que tiene que hacer unas flexiones o tiene que correr con un fusil en el hombro, pues seguramente estará pensando cuándo acabará eso, porque es un petardo estar todo el día recibiendo órdenes o sentir ese cansancio en el cuerpo que es de alguna manera impuesto. Esta es la clave. La motivación despliega en nuestro interior un potencial tremendo, físico, anímico, mental, tremendo, y está relacionado con algo que queremos hacer. Motivación está relacionado con algo que nos hace sentir bien. Pregunta clave: ¿y cómo se entrena el deseo de triunfo para tener una motivación constante orientada al logro? Esto es importante porque en realidad todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, la persona que tiene unos kilos de más sabe que para adelgazar tiene que comer menos y hacer un poco más de ejercicio. Lo sabe, y el corredor de maratón sabe que todos los días tiene que poner un pie delante del otro para correr sus kilómetros que le van a preparar para la competición. Pero ¿por qué la gordita sigue comiendo y el maratoniano está viendo la televisión? Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque para conseguir algo importante en la vida, la acción tiene que ser mantenida en el tiempo. La persona obesa puede hacer un día régimen, pero para perder 30 kilos de grasa tendrá que hacer muchos días régimen y muchas horas de ejercicio para conseguir ese objetivo. Esa es la clave. Conseguiremos las cosas cuando hagamos lo que tenemos que hacer todos los días, y lo que mantiene esa acción continua es la motivación. Solo la motivación nos lleva al triunfo. Bien, que no me quiero desviar. ¿Cómo entrenamos el deseo de triunfo para que nuestra motivación nos lleve al logro? Eso es lo que tenemos que entender, y en el programa y en los ejercicios y en todo lo que os propondremos o les vamos a proponer en el curso que vamos a hacer ahora en septiembre, aquí en el Club de Amigos de Intereconomía, nos vamos a basar mucho en la psicología deportiva, en cómo los atletas trabajan su motivación para conseguir el triunfo. Bueno, para tener una motivación al máximo nivel es muy importante disponer de un cuerpo físico óptimo. Significa salud. Hemos visto antes cómo los mecanismos neurológicos del cerebro desencadenaban los distintos estados de energía, motivación, creatividad, según se iban poniendo en acción distintos cableados nerviosos. La clave está en el cerebro. El cerebro necesita una buena alimentación, necesita oxígeno, necesita descansar, y eso está integrado dentro de un cuerpo sano. Por lo tanto, necesitamos un cuerpo sano y un cerebro bien cuidado para que el resto de nuestras funciones psíquicas o personales se puedan desarrollar correctamente. Si tenemos un cerebro bien nutrido, bien oxigenado y bien descansado, de manera natural surge lo que llamamos el tono anímico. Nos despertamos por la mañana y nos sentimos bien, animados. A eso me refiero. Luego hay que desencadenar la fuerza del deseo. Tenemos que tener expectativas, tenemos que tener ilusiones, tenemos que saber que esas vacaciones en Hawái van a ser maravillosas, o que si conquisto a esta chica o a este chico voy a ser feliz con esta pareja, o que si logro pasar esta prueba de selección en tal empresa, el puesto al que opto pues me va a reportar una gran satisfacción profesional. En definitiva, que tenemos que tener expectativas de bienestar. ¿Por qué? ¿Qué bienestar? Pues el que vamos a experimentar cuando consigamos nuestro objetivo. Nuestro objetivo nos tiene que provocar entusiasmo, alegría, y tenemos que desear lograr ese objetivo para sentir este estado emocional. Por lo tanto, la fuerza del deseo es lo que nos lleva a desear llegar a las cosas. Y muchas personas, por sus traumas o frustraciones o decepciones, tienen apagada esta fuerza emocional. Hay que visualizar la meta, eso es muy importante, y hay que estar convencidos de que la podemos lograr. Y la actitud psicológica es de optimismo.
tenemos que estar convencidos del logro. Si dudamos, si nos parece que no es posible, si creemos que es difícil, pues nos hundimos. Pero si nos damos cuenta de que esa meta otros la han conseguido y nosotros profundamente deseamos conseguirla y tenemos los elementos básicos para ir hacia su adquisición, logro o consecución, desplegaremos una actitud optimista que nos va a permitir seguir adelante. Pero no solo hay que visualizar desde el ego, desde el yo, hay que tener la intención y por lo tanto desplegar la voluntad de la persona para orientarse hacia ese logro. El cuerpo ya está bien, hay que desear el placer que nos va a proporcionar nuestro éxito y hay que visualizar la meta y tenemos que estar convencidos de que la vamos a lograr, pero luego hay que ponerse en marcha, hay que poner la voluntad y orientarla hacia el norte, hacia el puerto al cual queremos llegar. Y por último, ese logro que queremos conseguir tiene que producirnos una satisfacción muy profunda. Y eso solo ocurre cuando lo que vamos a hacer está relacionado con nuestra vocación natural. Es decir, con algo que surge de muy adentro. Muchos psicólogos han descubierto, a través de distintas líneas de investigación, que nacemos ya con una impronta. Algunos lo denominan programa prenatal. Nacemos con la impronta de algo que queremos conseguir. Algunos lo llaman misión. De acuerdo a cada tipo psicológico y a nuestro grado de desarrollo, tenemos una vocación determinada. Hay algo hacia lo cual la vida nos atrae. Algo que desde dentro nos empuja hacia una dirección determinada. En algunos es una vocación artística, en otros comercial, en otros científica, en otros el deseo de hacer un bien a la humanidad. Da igual, cada persona tiene una vocación, hay que descubrirla. De momento, mientras estamos desorientados, es importante fijar un objetivo cualquiera para empezar ya a desarrollar nuestra máquina motivacional. Y según vamos avanzando, vamos consiguiendo logros y cosas en nuestra vida, vamos desmitificando. Esto significa que llega un momento en que eso que creíamos que nos iba a hacer felices, pues no sé, un coche deportivo, pues lo usamos unos meses y luego nos damos cuenta que consume mucha gasolina, que se estropea mucho, que cuidarlo cuesta, que hay que tener un garaje con una seguridad, que nunca lo podemos aparcar en cualquier lado porque enseguida nos lo estropean o nos lo roban. En definitiva, que nos trae muchos problemas. Sí, es muy bonito tener un coche deportivo, pero todos los guardias civiles que lo ven pasar por una carretera nacional o una autovía están deseosos de poner una multa y seguro que se inventan algo para poner una multa. Entonces, hemos dedicado años a desear lograr un coche deportivo, a tenerlo, y cuando ya lo tenemos, nos damos cuenta que solo nos crea problemas y desmitificamos eso. Y así sucesivamente hasta que un día descubrimos dónde está nuestra verdadera vocación, qué es lo que de verdad nos va a hacer felices. Bueno, el mundo del deporte nos da ejemplos muy interesantes. Todo deportista tiene un gran sueño. Aquí tenemos a una triatleta hawaiana, Lokelani McMitchell, que cuando tenía 18 años logró ser la primera mujer joven que acabó el Ironman de Hawái. Una prueba brutal. Son 3 o 5 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y luego el aperitivo, el póster final es correr una maratón. Los mejores pueden tardar 8 horas, 9 horas en culminar esta prueba. Y esta jovencita con 18 años lo consiguió. Ese era su sueño. Lo que está claro es que si los deportistas hacen las proezas que hacen es porque ponen mucha intensidad motivacional en ese logro que quieren lograr. Y la pregunta que os hago a todos, la pregunta que te hago a ti, ¿cuál es el gran sueño que te empuja a levantarte cada mañana, a saltar de la cama y a pegar un grito de alegría?
porque hay que tener un sueño en la vida, hay que tener una aspiración. Las personas que no tienen sueños están muertas. Son personas grises, son personas apáticas, muertos en vida. Porque si no generamos ese sueño, que es lo que va a despertar la fuerza motivadora, es imposible que pasemos a la acción. El sueño, la meta, el logro, eso que despierta en nosotros el deseo de acción, es lo que nos tiene que poner en marcha. Por lo tanto, ve, descubre tu sueño y realízalo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este es mi último libro, Los emprendedores ante la crisis sistémica. Cómo potenciar la capacidad de emprender en momentos de crisis. Estamos en crisis, nos tenemos que reinventar, hay que emprender. Es un libro que parece de economía, pero es una psicología práctica, casi una autoterapia para descubrir nuestro potencial y ponernos en marcha para lograr desarrollar nuestra vocación o los objetivos personales o profesionales que podamos tener. Este libro va a ser el libro de texto de referencia del curso Motivación al máximo nivel. Bueno, ahora deberíamos de hacer un coloquio interactivo y si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, dado que esto se está grabando, si ahora no me la plantean, me pueden escribir un email sin ningún problema y me la pueden plantear y yo los contesto con muchísimo gusto. Bueno, este curso Motivación al máximo nivel lo haremos en viernes. Van a ser 4 viernes. El 25 de septiembre y luego los viernes 2, 9 y 16 de octubre. El horario por la tarde de 5 a 7, aquí en el Club de Amigos de Intereconomía. Y el precio muy módico, 100 euros por todo. La idea es que el precio sea asequible, el grupo va a ser reducido, pero la oportunidad de que todos ustedes tengan, bueno, la oportunidad de estar con un especialista en estos temas. Yo he sido atleta, he hecho muchas carreras de fondo, casi durante 30 años, desde mi infancia hasta casi los 40 años. Tengo mucha experiencia en lo que es la psicología deportiva y sobre todo quiero transmitir unos conocimientos básicos y unas técnicas, unas prácticas que ayuden a todos a, por lo menos a entender cómo se puede desarrollar una motivación que nos lleve al logro. Los contenidos. Bueno, es difícil ponerlo en papel porque va a ser sobre todo bastante vivencial. Pero sí, a nivel teórico, tenemos que estudiar los distintos impulsos motivacionales que un poco ya hemos explicado en esta charla. Hablar de la vocación natural y del impulso a la autorrealización, porque si no liberamos ese impulso, no vamos a tener suficiente fuerza para lograr nada. Tenemos que vibrar con nuestra vocación, con ese sueño profundo que todos tenemos. Tenemos que encontrar esos objetivos personales que activen el deseo dentro de nosotros. Estudiaremos las bases neurológicas, emocionales, mentales, personales y espirituales de la motivación, de una manera concreta, sencilla, pero que nos den la base para entenderlo. Esto está claro. Tenemos que entenderlo y luego hacer los ejercicios para desarrollarlo. Tenemos que ver la relación que hay entre la motivación y el logro frente al fracaso y la depresión. Este no es un curso para hablar de la depresión, pero inevitablemente hablaremos de ella. Sobre todo, entender qué es lo que nos deprime y cómo le podemos dar la vuelta para convertir el estado de la depresión en un trampolín que nos lleve a la motivación. Hay que entender qué factores frenan y debilitan la motivación, pues para evitarlo, claro está, y los ejercicios que nos permiten entrenar la motivación que nos tiene que orientar al logro. En la metodología, esto es más interesante. Las explicaciones teóricas
claras, con imágenes, con PowerPoints y algunos vídeos. ¿Por qué? Porque viéndolo se ve todo con mucha claridad. Ejercicios, hay que autoanalizarse, hay que entenderse, por lo tanto hay que autoconocerse. Vamos a hacer ejercicios proactivos, tanto en la sala como luego cada uno en su casa. Ejercicios de visualización para entrenar la motivación, esto está muy relacionado con la psicología del deporte. Haremos alguna dinámica de grupo, sencillita, pero interesantes. Y sobre todo hay que diseñar un plan estratégico para lograr las metas, porque una vez que ya hemos determinado el objetivo, nos vamos a dar cuenta de que tenemos cosas que nos pueden ayudar a conseguirlo, pero hay también muchas limitaciones y ciertas carencias. Entonces tenemos que desarrollar cada uno un plan estratégico para ver cómo podemos darle la vuelta a los problemas, cómo podemos conseguir lo que necesitamos, por ejemplo, financiación, y cómo podemos potenciar las cosas buenas que ya tenemos. El objetivo final es conseguir la meta. Y todo esto en formato coaching, interacción continua con el ponente, con un servidor. Claro, evidentemente en las clases que vamos a dar eso es así, pero luego vamos a tener contacto vía email, porque a todos los que se matriculen en el curso les iré enviando un material vía online. Contestaré preguntas, llamadas, emails. Es decir, que vamos a tener durante un mes una dinámica muy interesante. Todo orientado a activar esa fuerza motivacional que tiene que permitir que cada uno de los alumnos o de los que se matriculen pueda por lo menos entender qué puede hacer para conseguir su gran meta en la vida. Y luego, como he dicho antes, mi libro, Los emprendedores ante la crisis sistémica, va a ser el libro de texto, porque al final de cada clase daremos unas referencias, unos capítulos, unos puntos, unas páginas que van a estar relacionadas con lo tratado, un poco pues para ampliar contenido intelectual. Si no tienen el libro, no pasa nada, porque el primer día del curso pues tendremos ejemplares allí para que el que lo quiera adquirir lo adquiera. Hay que inscribirse. ¿Dónde? Por teléfono, en el Club de Amigos de Intereconomía, en el 91 616 24 64, o también por email en club@intereconomia.eu. El plazo de inscripción ya está abierto y el aforo es limitado, es un grupo pequeño, por lo tanto, si hay interés en experimentar todo esto de lo que hemos hablado, hay que apuntarse ya cuanto antes. Bueno, pues ya está. Este es el resumen de la conferencia, de la exposición. Espero que os haya resultado interesante. Yo tengo mucho interés en dar a conocer estas técnicas. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de motivación en las clausuras de actos empresariales o cuando una empresa contrata a un motivador para animar a sus empleados, generalmente lo que llevan es a un cómico, es decir, a una persona que sí, que tocando temas empresariales cuenta ciertos chascarrillos para que se ría la gente, pero eso no es motivar, eso es elevar el ánimo, eso es entretener, eso es crear unas risas, un estado positivo de ánimo, un optimismo, sí, pero la motivación es otra cosa. La motivación está más relacionada con el entrenamiento de un deportista o de un astronauta, personas que tienen que llegar a una meta increíble o tienen que afrontar el desafío de un logro tremendo y la preparación que tienen que hacer es muy dura, muy exigente. Y para poder hacer ese entrenamiento tienen que tener una motivación muy alta. Ese es el tipo de motivación en la que quiero explicar, hablar, mostrar ejercicios, y creo que es una oportunidad tremenda, dado que la Fundación Intereconomía pues va a financiar una parte, bueno, financia el curso, por eso es tan barato, y animo a todos a que vengáis. Lo vais a pasar bien, vamos a disfrutar y vamos a aprender muchísimas cosas. Venga, gracias por vuestra atención.